Bienvenidos al curso de Pedagogía Juvenil. Mi nombre es Viviana Pérez, les saludo desde Ecuador, les mando un fuerte abrazo y el deseo que este curso sea de bendición para sus vidas y para sus ministerios. Con el contenido que compartiremos en este trayecto, ustedes estarán en la posibilidad de entender cómo es este tema de la educación, los propósitos de la educación cristiana, pero también espero y aspiro que adquiramos un compromiso de ser formadores de discípulos y que nos involucremos lo más que podamos para que nuestros alumnos o nuestros guiados en el ministerio juvenil aprendan a ser más como Jesús. Bien. Tendremos unos acercamientos juntos y eso será dado en los foros, así que les animo para que ustedes puedan estar participando, contestando, y en los foros se verá reflejado la lectura que ustedes hayan hecho del material de lectura. Entonces les animo a indagar con profundidad porque les va a enriquecer muchísimo y los aportes que ustedes puedan hacer va a ayudar a todos los demás compañeros. También habrá una tarea de investigación para que ustedes hagan un listado comparativo de cómo es la educación en sus iglesias, en las aulas, en los tiempos de discipulado, y cómo debería ser. Entonces esa comparación va a estar también determinada por la lectura y el aprendizaje de esta primera unidad. Bien, empecemos definiendo qué es educar. Educar es guiar, educar es acompañar. La educación no es solamente la transmisión de conocimientos, sino que la educación es la formación. Por lo tanto, la educación es un proceso formativo. Y los que trabajamos con jóvenes a veces pretendemos solamente transmitir una historia bíblica, una aplicación y se acabó. En realidad no es así. Cuando trabajamos con las personas, lo que hacemos es acompañarlos en un proceso formativo. Y cuando hablamos de los jóvenes, vamos a entender de que no solo es transmitir el conocimiento, sino también el acompañamiento en el desarrollo de diferentes áreas de su vida, en el conocimiento, en la experiencia, en las emociones, en lo espiritual, y todo eso se compone y hace un todo. Este sería un proceso formativo. Cuando pensamos en la educación como un proceso, sabemos que ha venido durante el transcurso de la historia teniendo muchos cambios, evaluaciones y transformaciones. Partiendo, por ejemplo, desde que un educador pensara que tenía toda la verdad y transmitirle al niño que no sabía nada, a ir cambiando en el proceso formativo, involucrando a otros como instituciones, involucrando a los padres y permitiendo que hayan otros actores en este proceso formativo. Finalmente, hoy estamos en una era en la que el que aprende es el mayor protagonista del conocimiento, porque él lo va a descubrir y lo va a entender. Sabiendo esto, entonces, podemos pensar que la educación es un proceso y aún en la Biblia también vemos reflejada la educación cristiana como tal. Vemos en el Antiguo Testamento a Dios formando a su pueblo a través de las leyes, a través de los mandamientos, a través de los profetas. Vemos la educación cristiana en el Nuevo Testamento, Jesús enseñando de una manera particular, con parábolas, con enseñanzas de acuerdo al contexto, captando la atención de los oyentes con preguntas que les invitaban a descubrir las respuestas. Y luego vemos a los apóstoles en el tiempo de la iglesia, como por ejemplo el apóstol Pablo y otros, escribiendo cartas que le permitan a la iglesia aprender cómo vivir en los principios del reino de Dios. Bien, ahora en esta labor educativa, los que trabajamos con jóvenes, sean los pastores de jóvenes o los maestros o los discipuladores, tenemos que saber que tenemos un rol activo. Y si hablamos de la misión del educador de jóvenes, sea cual fuere, tenemos que pensar en que tiene que ser un mentor, ¿no? La educación está dada por un mentor, esta formación de vida. El mentor es alguien que influye, es alguien que produce inspiración en aquel que ha decidido mirarlo como un modelo posiblemente. Así que la tarea del mentor en este proceso educativo es acompañarlo quizás hasta de por vida, descubriendo potencialidades, descubriendo capacidades en este alumno, en este joven y ayudarle a que potencie estas capacidades que ha descubierto en él. También podemos pensar en este proceso educativo en el forjador de discípulos. La Biblia nos dice que somos comisionados a ser discípulos, no solamente a convertir a los jóvenes a que hagan una decisión de fe por Cristo, sino también a discipularlos. Y el discipulado es un acompañamiento, pero también es una transferencia de vida. Es hacer que el otro llegue a ser como yo soy. De ahí mi responsabilidad, por supuesto, de yo ser como Jesucristo, para que aquel que me mira, me sigue y aprende, pueda ser como yo. Entonces, también el educador como formador de ministros. Cuando ya hemos ayudado a este joven a consolidarse como un discípulo de Cristo, vale la pena potenciarlo para que éste se multiplique en otros. Y esa multiplicación en otros puede llevarle a ser un ministro también de otros.
El educador como un formador de ministros. El modelo formador de la vida de Jesús es interesante. La Biblia nos dice en Marcos 1:22 que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos. Cuando Jesús enseñaba, transformaba la vida de las personas. Ese era el propósito de la enseñanza de Jesús. Él quería instaurar los principios del reino y seleccionó un grupo de 12, a los cuales les dedicó 3 años de su vida para enseñarles, capacitarles, darles vivencias, experiencias. Les enseñó a orar, orando. Les enseñó a amar, amando. Les enseñó a perdonar, perdonando. Les enseñó a servir a estos discípulos, sirviéndoles. Entonces les transfirió su vida, además de solamente el conocimiento. Les permitía tener la experiencia para que en esa vivencia de la experiencia ellos entendieran que hay un nuevo modo de vida que era abundante, que era maravilloso. Entonces, estos 12 que fueron discipulados por Jesús fueron 12 que después transformaron el mundo. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos una enorme responsabilidad, porque el aprendizaje que procuremos en nuestros jóvenes adolescentes va a transformar sus vidas, o ese debería ser nuestro anhelo, transformar sus vidas integralmente, no solo en lo espiritual, sino también en lo social, en lo familiar, en lo del conocimiento, en las emociones. Una enseñanza integral, holística también se conoce, que involucre todo el ser. Ahora bien, la educación, sin duda, como lo he dicho, es transmisión de vida. Y cuando pensamos en educar, en este proceso formativo, tenemos que tomar en cuenta la inteligencia de nuestros receptores, porque no podemos pretender que todos nuestros jóvenes aprendan de la misma manera. Tenemos unos que son más inquietos, otros que son más atentos, otros que son más experimentales. Entonces debemos conocer que existe al menos 8 tipos de inteligencias. Antes creíamos que había un solo tipo de inteligencia, pero hoy se ha descubierto, y hay un autor que habla de esto, su nombre es Howard Gardner, y él habla de estas inteligencias múltiples. En el material de lectura hay una especificidad de cada uno de estos tipos de inteligencia. Yo les invito a leer sobre esto o ver videos en YouTube. También hay muchos que de una forma muy sencilla explican el tema de las inteligencias. Lo que yo quiero decir es que cada persona aprende de una manera y en un ritmo diferente al de otro. Si podemos detectar cuál es la inteligencia de nuestros alumnos, entonces nosotros podemos ofrecer el contenido de una manera que para ellos resulte significativa y fácil de aprender. Por ejemplo, unos aprenden mejor mirando, otros aprenden mejor con música, otros aprenden más sensorialmente, tocando, experimentando, otros a través del lenguaje, etc. Hay un sinfín de formas de aprender. Y para terminar este video, vale la pena que hablemos del constructivismo. El constructivismo es un método de enseñanza y es uno de los mejores métodos, según lo dicen los que están dedicados a esto de la metodología y la didáctica. Entonces, antes solamente se transmitía el conocimiento. Ahora, el constructivismo propone que el protagonista, que es el estudiante, construya el conocimiento. De lo que ya sabe, de las experiencias que ya tiene en su mente, añada un nuevo conocimiento para que lo reestructure en su mente y genere un nuevo significado. Eso es lo que pretende el constructivismo. Entonces, nosotros como maestros, el teléfono, nosotros como maestros solamente somos acompañantes, mentores. Nosotros simplemente estamos para compartir la enseñanza con ellos, no somos los protagonistas. Nosotros les facilitamos el conocimiento para que ellos lo procesen, piensen. Entonces esto viene a involucrar el saber. ¿Este saber para qué? Para saber ser, es decir, que va a influir en su ser. ¿Y para qué? Para luego saber hacer. Entonces en estas 3 dimensiones va a actuar el constructivismo. Lo pienso, lo interiorizo, lo asimilo, lo comparto. Y lo logro explicar, no lo repito, sino que lo logro explicar. Bien, esto a manera de introducción lo que será la unidad número 1. Espero que ustedes disfruten de este curso porque lo que nos va a hacer esta metodología de la pedagogía es que nos va a dar herramientas para enseñar mejor a nuestros jóvenes. Dios les bendiga, estoy a su disposición para cualquier pregunta o inquietud que tengan. Nos vemos en el siguiente video.